Los lunes ya sabe que está aquí el doctor Luis Estrada, analista político, titular de SPIN, con la numeraria de las mañaneras. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Joaquín? Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Te faltó material por las 3 que no transmitieron, pero tú las seguiste de todos modos, ¿no? Sí, por supuesto, las seguimos. Una cuestión muy extraña esto de hacer una conferencia de prensa que no se transmita en los medios que pues se convocan. Evidentemente el presidente dio un mensaje, hizo, en fin, como si nada hubiera pasado en términos de su contenido. De hecho, el promedio de duración de las conferencias, de todas las conferencias hasta ahorita, hoy se celebró la 126, llevamos 185 días de gobierno. El promedio de duración de las conferencias es de 85 minutos. La semana pasada, prácticamente el promedio fue de más de 100 minutos, es decir, fueron conferencias más largas. Bueno, más de 1 hora 40. A pesar de que no se transmitieron miércoles, jueves y viernes. No importa, porque digo, conociendo al presidente, él da su mañanera, se transmita por redes o por televisión o no. Exactamente. Y va a ser interesante ver cómo se va a resolver ese tema rumbo a las siguientes elecciones. Creo que el INE trae dos temas. Por una parte, el presidente anunciando pues logros, actividades de gobierno durante una época electoral, y por otro la duración, que creo que platicamos o lo conversamos quizás nosotros por teléfono, sobre la duración, que si un evento como la conferencia dura más de 1 hora, entonces ocupa los espacios de los spots de los diferentes partidos políticos. Que no está pasando el 11, por ejemplo. Ni el 14, que son los dos canales que están, los canales del Servicio Público de Televisión y Radio. Que está transmitiendo la mañana. Que transmite la conferencia. Entonces creo ahí que va a ser un tema que pues se va a discutir, por supuesto. Ellos traen otros números, así que para qué te... Ellos, el INE no. No, el INE no, pues el INE no ha podido hacer nada. Vamos a ver cómo funciona esto, porque me parece que el debate se va a ampliar, se va a intensificar, especialmente, y lo sabemos, con la ley electoral, que es restrictiva, una ley, por cierto, que fue impulsada por el propio López Obrador en 2007, y que pues ahora nos debería de explicar, por ejemplo, qué va a pasar cuando haya precampañas, cuando haya intercampañas, cuando haya ya las campañas de los candidatos a gobernador. Se seguirá transmitiendo todo como todos los días y se quedará sin transmitirla los días de vigilia, ¿sí? Estos 3 días antes de la elección. Fíjate, vimos, por ejemplo, en Facebook, no se transmitía en el Facebook del presidente, no se transmitieron los videos. Las versiones estenográficas tampoco ¿No se subieron ni en el canal el sitio de López Obrador .org, y en el canal de Presidencia tampoco, el sitio de Presidencia. Entonces todo eso también, pues me imagino, tiene un impacto. En fin, pero fíjate, sobre todo en una semana tan complicada como la pasada, el cambio de la Secretaría del Medio Ambiente, la llegada de Víctor Manuel Toledo como el nuevo secretario, en lugar de Josefa González Blanco, que platicamos la semana pasada, solo había participado una vez en todas las conferencias. Víctor Manuel Toledo ya participó, el presidente lo presentó al día siguiente de haberlo nombrado, dio un mensaje y debutó un día antes que Graciela Márquez. Graciela Márquez ya había estado en las conferencias 3 veces antes, y hasta el viernes pasado fue la primera vez que en las conferencias de prensa del presidente tomó la palabra por primera vez y contestó algunas preguntas y dio un mensaje. Le comentaron justamente al presidente sobre el cambio de una mujer por un hombre en su gabinete, si esto iba a distorsionar la paridad. Sabemos que, primero el presidente dijo que hay que seguir viendo porque puede haber cambios. Sí, dice, habrá más renuncias. Y que entonces podría compensar. Pero también sabemos, y lo hemos platicado aquí, que las participaciones no son paritarias. 65% de los hombres asisten a las conferencias, 35% a las mujeres, y más o menos en esa misma proporción son las participaciones, porque una cosa es asistir y otra cosa es participar. Y, como habíamos platicado, la mitad de las participaciones de las secretarias mujeres son de Olga Sánchez Cordero. Es decir, si hacemos a un lado del conteo a Olga Sánchez Cordero, entonces la paridad se dispara, y ya no es 65-35, es 80-20 hombres
contra mujeres. Entonces, creo que ahí veríamos, si es que el presidente lo mantiene, pues un cambio en este tema. Ahora, fíjate, sobre el asunto de Estados Unidos. Eso también depende del tema que se trate, por supuesto, ¿no? claro. No puedes andar diciendo, no voy a cuidar la paridad y vamos a hablar ahora de, no sé qué, de los uniformes escolares, como hoy, ¿no? Bueno, y yo entendería, sí es cierto, si tuviera una atención directa a los temas de la coyuntura o resolvía las crisis que hemos platicado. De repente hay presentaciones que son planes o programas de gobierno que no tienen que ver necesariamente con la crisis, o cuando hay una crisis, los secretarios que están envueltos en la crisis no asisten. Entonces, bueno, pues eso también podríamos revisarlo. Pero lo que te quería comentar es, justo ahora en el asunto de la crisis de los aranceles, como le han llamado, donde está la amenaza del presidente Donald Trump de imponer 5% a las exportaciones mexicanas. Para empezar. Para empezar, con fecha de vencimiento el próximo lunes. Justamente fue el jueves que el presidente en la conferencia, el presidente López Obrador en su conferencia de prensa dijo que ya enviaría al Senado el Tratado de Libre Comercio, el nuevo tratado, para su firma, y es en la tarde donde... Bueno, ese mismo día lo mandó Trudeau al Parlamento también, y lo mandó Trump al Congreso. Entonces, ahí ya no entiendo bien cuál fue el tiempo o el timing, como le llaman, que el presidente Donald Trump busca con este tema, su timing, que tiene que ver con las elecciones, me parece. Por supuesto, pero eso es su timing, no tiene nada que ver una cosa con... No, es que yo les insisto, no quieren aplicar la lógica o analizarlo como cualquier persona, no, es que luego uno ve de esos personajes lo que uno quisiera que hicieran, otros ven lo que ellos harían, y muy pocos están viendo lo que ellos hacen. Sí, exacto. Sí, no le busques la lógica. Es cierto. Mira, nosotros lo único que podemos hacer es observar cuáles son las coincidencias, tratar de entender. Déjame hacer un corte, ¿no, Luis? Sí, claro, por supuesto. Puede hacer un corte y regreso con el doctor Luis Estrada para entrarle a la numeralia de la mañana. Como te decía, creo que la semana pasada es obviamente muy importante en términos de estos temas que el presidente López Obrador está relacionando con el caso de los aranceles, y por supuesto habrá seguimiento. Ahora, por ejemplo, en la mañana Marcelo Ebrard hizo una conferencia de prensa previa a la conferencia de prensa del presidente por la diferencia de horarios en Washington, y retomó el presidente López Obrador algunos de los mensajes del canciller Marcelo Ebrard. Vamos a ver cómo el flujo de información de lo que sucede en Washington permite al presidente López Obrador distensar el tema, o al contrario, si le complican algunas preguntas debido, pues obviamente, al alcance. Yo creo que lo que te platicaba hace un segundo es, lo interesante es ver cómo el gobierno de México se está comunicando con el gobierno de Estados Unidos a través de, digamos, canales oficiales, como la conferencia de prensa, como la carta que le envía directamente, el memorándum, y este memorándum, ¿no? Este memorándum que le manda y de allá para acá a tuitazos de su cuenta no oficial. Dice este memorándum, no tiene número de memorándum, pero sí fecha 2 de junio ayer, dice memorándum: el gobierno de México es amigo del gobierno de Estados Unidos, de Norteamérica. El presidente de México quiere seguir siendo amigo del presidente Donald Trump, pero sobre todo los mexicanos somos amigos del pueblo estadounidense. A ellos, al pueblo estadounidense, ¿no? Me dirijo desde Paraíso, Tabasco. Juremos que nada ni nadie separe nuestra bonita y sagrada amistad. Andrés Manuel López Obrador, presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos. Incluyendo este memorándum. Pues el presidente está utilizando todas las vías. Es un memorándum oficial del gobierno de México, de la presidencia de la República. Y las conferencias, por supuesto, también son una forma oficial de comunicación del presidente. Claro, es la más importante. Entonces, bueno, me parece que va a ser interesante ver cómo se desarrolla este tema, cómo el presidente, yo te diría, trae y resuelve lo que se vaya presentando, y sobre todo también ver cuál va a ser el impacto de esta pausa de no haber transmitido las conferencias, de sí haberlas tenido pero no transmitido. No, ninguna.
en el seguimiento que nosotros hacemos en las redes, que es donde se transmite en Facebook o en algún otro medio en principio, como dices. O sea, es como si no hubiera pasado absolutamente nada, pero bueno, pues se puso una pausa por 5 días. Una pausa a la transmisión, 3 días, Exacto. miércoles, jueves y viernes. Más la del sábado, que fue una de las conferencias extraordinarias que el presidente anunció justo por este tema de Estados Unidos. 4. ¿No? Exacto. Entonces, bueno, veremos ¿4 cómo... de cuántas? No, de 126. Entonces, Nada. Nada. Veremos cómo se desenvuelve esto y finalmente también cuál es el desarrollo, repito, de los temas relacionados con esta decisión para el lunes que entra, que es la fecha límite, aunque por supuesto a partir del miércoles se empezará a generar información sobre esto, que asumimos también será un tema de conferencia. Porque ahorita acabo de ver el último tweet de Trump, permíteme un momentito, ¿sí? Sí, que no para, ¿no? Aunque esté en diferencia horaria, aunque esté en otro país. Sí. No lo puedo sacar. No lo puedo abrir, mejor dicho. Déjame... bueno, a ver, aquí lo tengo. Sí. Como señal de buena fe, México debe tener de inmediato, o sea, como señal de buena fe, México debe detener de inmediato el flujo de personas y drogas a través de su país y hacia nuestra frontera sur. Pueden hacerlo si quieren. Tienen una semana, agregaría yo, ¿no? Imagínate. O sea, detener inmediatamente el flujo de personas y drogas, imposible. Décadas lleva ese flujo. Imposible, vamos. Claro. En fin, Luis, pues nos vemos el lunes. Por supuesto que sí. Joaquín, muchas gracias a ti. Al doctor Estrada, Luis Estrada. El grupo se llama Spin.